Los blancos lo serían en lo que más les afectaba, ya que el culto a los muertos era común a casi todos los pueblos indígenas y estos consideraban sus sepulcros como monumentos sagrados. Las consecuencias de esta conducta escandalosa no se hicieron esperar, y entre indios y colonizadores estalló una guerra duradera e implacable. Las armas y el equipo de los españoles decidieron la lucha, ya que sin armas de fuego los blancos no hubieran conseguido mucho contra los indígenas, superiores en número. Debe reconocerse que algunos conquistadores no demostraron comprensión hacia los indígenas porque, a su modo de ver, estos eran paganos por convertir y los que se mostraban rebeldes podían ser tratados a capricho del ocupante. Pero, por lo menos, los españoles y portugueses no se dedicaron a exterminar sistemáticamente a los indígenas, como hicieron más tarde los anglosajones, de tendencias racistas en la América septentrional. No olvidemos tampoco que años después, en la culta Europa, sucedían hechos tan sombríos como los ocurridos en las llamadas guerras de religión. Américo Vespucio, un enigma. En 1492, un mercader italiano, Américo Vespucio, llegaba a Sevilla. Pertenecía a una distinguida familia florentina y había desempeñado diversas comisiones diplomáticas, una de ellas participando en una embajada en la corte de Luis XI de Francia. Después entró al servicio de los Medici, y estos lo enviaron a España a velar por sus intereses económicos. De la vida de Américo Vespucio apenas conocemos más que sus contactos con los marinos españoles, a quienes proporcionaba las mercancías necesarias a las expediciones que se dirigían a Poniente. El Nuevo Mundo, entrevisto a través de estos contactos, ejerció sobre él tal fascinación que decidió abandonar sus funciones y dedicarse a explorar, con lo que ganó la celebridad y a él debió a América su nombre actual. Pero si la posteridad lo glorificó, también le hizo reproches, ya que muchos historiadores opinan que sus méritos fueron mucho menores de lo que por lo general se admite, basándose en su propio testimonio, y que fue injusto inmortalizar el nombre de América adjudicándoselo al nuevo continente, honor que correspondía a Cristóbal Colón. En cuanto a la controversia científica sobre la personalidad de Américo Vespucio, resulta complicada y los eruditos no han llegado todavía a un acuerdo definitivo. Colón murió persuadido de que había llegado a las Indias, Asia, pero sus pilotos Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda dudaron de esta idea y las sucesivas expediciones se propusieron despejar la incógnita. Américo Vespucio estaba convencido del error de Colón y al servicio de España y Portugal emprendió viajes a lo largo de costas americanas. En la más importante, 1501-1502, alcanzó probablemente la desembocadura del río de la Plata y continuó hacia el sur hasta conseguir cruzar el paralelo 52. Aquellos viajes proporcionaron algunos datos más. Américo pudo demostrar que una línea costera ininterrumpida partía del norte desde las regiones descubiertas por Colón y se prolongaba hacia el sur, pero en ningún punto mostraba aquel litoral la menor semejanza con las costas de las Indias, tal como las describieron los exploradores medievales. Al descubrir qué caudalosos ríos desembocaban en el mar en muchos lugares, permitió también deducir que Colón había de haberse equivocado y que aquellos territorios occidentales eran totalmente independientes de Asia, integrando un nuevo continente. He redactado ya un informe pormenorizado acerca de mis experiencias en los nuevos territorios que he descubierto, escribió Vespucio. El nombre de Nuevo Mundo les conviene muy exactamente, pues nuestros antepasados ignoraban del todo su existencia. Publicáronse algunas cartas de Vespucio acompañadas de una introducción del sabio alsaciano Walter Müller, y según este, Vespucio había demostrado que existía un nuevo continente, por ello esas tierras debían llevar su nombre. El libro alcanzó gran difusión. La sugerencia de Waldesmüller hizo prosélitos y el nombre de América fue pronto de uso corriente. Vespucio fue destinado en 1508 a la Casa de Contratación de Sevilla y murió en 1512. Balboa y el Mar del Sur. Al año siguiente, 1513, todas estas hipótesis quedaron corroboradas. Un conquistador español, Núñez de Balboa, llegó hasta el Océano Pacífico, que llamó Mar del Sur, no contemplado por ningún europeo antes que él. Las tierras cuya conquista se había emprendido resultaban así limitadas por un océano a cada lado. En una palabra, se trataba de un continente. Vasco Núñez de Balboa intentó dedicarse a la agricultura en Haití, pero hubo de renunciar a ello a causa de dificultades financieras. Nunca ocultó sus intenciones. El fin que se proponía era encontrar oro y hacer fortuna. Había nacido en 1575 en Jerez de los Caballeros, Badajoz, y era de noble familia leonesa. Fue paje de don Pedro de Portocarrero, señor de Moguer, en 1501. Siguiendo las tendencias de la juventud española de su época, se unió como soldado a la expedición de Rodrigo de Bastida, emprendido a que Rodrigo de Bastida
y emprendió a tierras centroamericanas. En septiembre de 1513 emprendió el memorable viaje que terminaría al otro lado del Istmo de Panamá. No contaba con tener que recorrer una larga distancia, pero sospechaba que aquella expedición sería mucho más peligrosa que otras. Los españoles tuvieron que abrirse paso a través de la selva tropical, en medio de un calor insoportable. Además, extensas marismas y focos de fiebres convirtieron la marcha en un verdadero calvario, aparte de que los expedicionarios tenían que defenderse de continuo contra los ataques de tribus hostiles. Balboa empleó 3 semanas en llegar al pie de la cordillera. El guía indígena afirmaba que desde la cumbre podía verse el mar. Entonces Balboa dio orden de detenerse, porque quería escalar él solo la montaña, a fin de ser el primer español que contemplara aquel océano desconocido. Llegado a la cima, descubrió un horizonte inmenso. A sus pies se extendía una selva virgen con ríos que brillaban como hilillos de plata, y más allá de la selva vio refulgir el sol en el océano. Balboa cayó de rodillas y dio gracias a Dios por la merced que le había concedido. Volvió al lado de sus hombres y los condujo hasta allí, con la espada en la mano y el estandarte en otra. Balboa avanzó por el agua y tomó solemnemente posesión de ese mar en nombre de su monarca. Aquella jornada constituyó uno de los momentos culminantes en la historia de la colonización española. Ante los conquistadores se ofrecían nuevos países, territorios aún más ricos que los descubiertos con anterioridad. Aquel día se iniciaba una nueva época, 29 de septiembre de 1513. Balboa no tuvo oportunidad de recoger los frutos de su descubrimiento. En España le manifestaron su gratitud por cuanto realizara, pero el gran explorador fue luego víctima de las intrigas que urdían contra él sus numerosos enemigos. Fue acusado de alta traición y ejecutado en 1517. Balboa preparó una nueva expedición a través del Istmo, después de haber fundado la población de Acla en el mar de las Antillas, al este de Panamá. Había ya mandado cortar las maderas necesarias para construir 4 bergantines que sus hombres llevarían a brazos hasta el otro lado del Istmo Andino, cuando lo tenía todo dispuesto, y había reclutado ya a 300 hombres para la expedición. Su suegro, Pedro Arias Dávila, gobernador de Panamá y a la vez el mayor enemigo de Balboa, mandó que lo encarcelaran y sometieran a proceso. El encargado de apresarlo fue precisamente un antiguo y entrañable amigo suyo, cuyo nombre sería luego famosísimo, Francisco Pizarro. Condenado a muerte, Núñez de Balboa, el gobernador Pedrarias, no vaciló un instante en firmar la sentencia contra su propio yerno, que fue decapitado en Acla junto con algunos camaradas suyos. Magallanes y la cuestión de las Molucas. Quedaba demostrado, pues, que al otro lado de los territorios recientemente descubiertos se extendía un océano que era preciso franquear si se pretendía llegar a las Indias, y ello planteaba otro problema. ¿Existía un paso que permitiera pasar del océano Atlántico al mar que bañaba el otro litoral de América? El portugués Fernando de Magallanes estaba predestinado a hallar la respuesta. Magallanes pertenecía a una familia noble y desde muy joven residió en la corte de Lisboa, donde sirvió como paje. En 1505 participó en una expedición a las Indias y durante 7 años su nombre anduvo unido a los combates y viajes en aquellas aguas, en la época en que Albuquerque entablaba su colosal campaña por la expansión y fortalecimiento del poderío colonial portugués. En 1513, Magallanes regresó a Portugal y durante los 2 años siguientes participó en una expedición militar a Marruecos. Luego abandonó por algún tiempo el oficio de las armas y durante varios años consagró sus desvelos al estudio de la geografía, preocupándole ante todo el problema de las Indias Orientales. Trabajando con sus cartas y sus cálculos, descubrió que en virtud de la línea de demarcación establecida en 1494, las Molucas podrían no pertenecer a Portugal, sino a España. Cuanto más meditaba Magallanes el problema, más se convencía de que su hipótesis era exacta, y a tal efecto le expuso al monarca portugués, quien la desestimó. Acaso despechado, renunció a su nacionalidad y decidió exponerla en España al cardenal Cisneros, declarando que estaba dispuesto a buscar por el oeste un paso hacia las codiciadas islas y poner de esta manera el comercio de las especies en manos de España. Sus ideas interesaron a la corte española. En 1518 se llegó a un acuerdo entre el marino portugués y el monarca Carlos V, que ocupaba el trono español desde el año anterior, por el cual Magallanes se comprometía a demostrar que las Molucas se encontraban al lado de los territorios otorgados a España por la línea de demarcación, y se encargaba además de hallar una ruta hacia aquel archipiélago por los rumbos de Occidente. Se preparó minuciosamente la expedición, que embarcó víveres para 2 años. Se ha conservado la relación detallada de los productos almacenados para la travesía, enormes cantidades de galleta de mar, pescado en sazón,
cecina, alubias, garbanzos, cerveza y vino, además 7 vacas y 3 cerdos vivos. Pero los víveres no eran los únicos productos importantes, llevaban también mercancías para ofrecer a los indígenas que hallaran a su paso y en las nuevas tierras a cambio de oro y especias. La relación las resume así: mercurio, cobre y plomo, 30 piezas de tejidos de diversos colores, 200 gorros y otros tantos chales de seda, 20.000 campanillas de diferentes clases, 400 docenas de cuchillos de la peor calidad, 10.000 anzuelos, 1.000.000 de espejos grandes y pequeños y por último varios quintales de cuentas de vidrio. La tripulación se componía de unos 240 hombres. Rumbo al Pacífico. Del célebre viaje de Magallanes se nos ha conservado un diario redactado por uno de los que participaron en él, un italiano llamado Antonio Pigafetta, que nos ofrece del mismo información fidedigna. A principios de septiembre la flota llegó al Brasil, desembarcaron para descansar y ponerse en contacto con los autóctonos, y tras una estancia de algunas semanas, los españoles hicieron de nuevo a la vela. Cuanto más avanzaban hacia el sur, el clima empeoraba y era cada vez más frío. Arrostraron terribles tempestades y al hallar por fin un buen fondeadero a 49,5 grados de latitud, Magallanes decidió invernar allí. Permanecieron en este campamento de invierno desde principios de abril a fines de agosto, aprovechando el tiempo para reparar sus naves, y después reemprendieron su ruta. A los pocos meses Magallanes encontró lo que buscaba, el paso hacia el Mar del Sur, es decir, el océano al otro lado de América. El gran explorador lloró de alegría, la ruta de la vuelta al mundo se hallaba ante él. Necesitaron 3 semanas para franquear el estrecho que hoy lleva su nombre. En sus orillas el paisaje no ofrecía el menor carácter hospitalario, parecía deshabitado y a pesar de estar al principio de la primavera reinaba un frío glacial. Pigafetta lo describe así: rodean el estrecho altas montañas nevadas y el mar es tan profundo que solo podemos echar el ancla junto a las orillas. Alguna vez se encuentra un buen fondeadero con agua excelente y gran cantidad de mejillones. Crecen también diversas clases de hierbas, algunas son amargas y no comestibles, mientras que otras son muy buenas de comer. Miércoles 28 de septiembre, abandonamos el estrecho y llegamos a un vasto mar que llamaremos en adelante Océano Pacífico. Ningún buque ha navegado jamás en estas aguas. Magallanes observó con satisfacción que la costa se extendía sin interrupción hacia el norte, lo que reafirmó su convicción de que se encontraba al otro lado del continente americano. En consecuencia dio orden de navegar hacia Septentrión, pero entonces se iniciaba la fase más dificultosa del azaroso viaje. Los acometió el escorbuto. Navegamos 3 meses y 20 días sin ningún alimento fresco, sigue narrando Pigafetta, y como si ello no bastara, nos ha acaecido una gran desgracia. Se ha declarado entre nosotros una terrible epidemia, una enfermedad que hincha las encías superiores e inferiores, de suerte que el paciente no puede probar bocado. Han muerto así ya 19 hombres, y de 25 a 30 marineros están todavía enfermos, con dolores en los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. El 6 de marzo de 1521, los agotados navegantes vieron tierra por fin. Llegaron ante un archipiélago que bautizaron con el nombre de Islas de los Ladrones, en recuerdo de los días desagradables que pasaron entre sus habitantes. Se trataba de las actuales Islas Marianas, al este de las Filipinas. El 17 de marzo la expedición llegó a este último archipiélago. Iniciaron inmediatamente tratos con los indígenas y entonces sucedió lo sensacional. Magallanes se había traído consigo de España un esclavo malayo, comprado con anterioridad en Malaca, y aquel hombre conversó con los indígenas y pudo hacerse entender en su propia lengua. Magallanes comprendió entonces que su objetivo estaba próximo. El círculo se había cerrado. Muerte de Magallanes. Las relaciones con los indígenas de Filipinas fueron cordiales. Magallanes les regaló gorros encarnados, espejos, peines y campanillas. A cambio, ellos entregaron cocos, pollos y vino de palma que alivió a los enfermos de la expedición. Magallanes, que deseaba permanecer el mayor tiempo posible en un puerto que había llamado Cebú, entró en negociaciones con el jefe local, y pocos días después el tráfico, permutas y cambios estaba en todo su apogeo. Los indígenas contemplaban estupefactos el despliegue de variados y curiosas mercancías de los españoles. Entusiasmados cambiaban su oro por objetos de latón o de acero de escaso valor, y además llevaban víveres a los extranjeros. Sin embargo, Magallanes adoptó precauciones, prohibiendo a sus hombres que mostraran demasiado a las claras hasta qué punto les interesaba el oro. De no ser así, dice Pigafetta, cada marinero habría cambiado todo cuanto poseía por el precioso metal, lo que habría dado el traste en definitiva con aquel comercio.